Colas en mi fresco, 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 colas en mi fresco, fresco. Y hola, ¿qué tal, chismosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con estas noticias del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que Kuno se hizo tendencia en Twitter. Sí, así es, se hizo tendencia Kuno Smile. ¿Esto por qué? Pues vaya, básicamente por sus fans que decidieron, pues, honrar un poquito a Kuno, tanto hate que le ha caído, un segundo TT que le han hecho, que he visto por lo menos que le han hecho a Kuno en lo que llevamos del mes, pues como les comento, para agradecerle a Kuno sobre las sonrisas que le saca en sus TikToks o en lo que sea que haga. Pero bueno, también Rubius se hizo tendencia en Twitter precisamente igual el día de ayer. ¿Esto por qué? Porque básicamente se pasó Minecraft, sí, literalmente todo el juego de Minecraft lo pasó en una hora, que tampoco es tan complejo. A ver, se tiene que encontrar diamante rápido. Luego, bueno, no, sí está complicado un poquito, porque todavía hay que encontrar el portal de Length y conseguir Ender Pearls para después convertirlas en ojos de no sé qué cosa, ir buscándolo y ponerlos en el portal. Así que bueno, sí está complicado un poquito, ¿verdad? En una hora. Pero bueno, eso es lo que en cuestión sucedió con el señor Rubius y por lo que se hizo tendencia el día de ayer. Pero bueno, ahora ya pasando a este siguiente tema, el cual es sobre Anthrax. Y recuerdan que el día de ayer les había platicado precisamente lo que estaba sucediendo con él. Pues bien, ahora resulta que Anthrax, el youtuber, no lo que ya saben, puso estos dos tweets después de la aclaración que dio, que dijo: quienes me dejaron de seguir por acusarme sin pruebas, porfa no me sigan de nuevo. Bueno, ya tengan feliz sábado. Se le nota molesto al señor Anthrax, y es que varias personas le estuvieron compartiendo, por ejemplo, este tweet en donde es de Scar, me parece, no tengo muy claro, pero bueno, el caso es que alguien le envía este WhatsApp que dice: güey, no vayas a decir nada, pero Ángel me dijo que le escribas por DM en Twitter, y vemos que es la fecha del 19 de diciembre. De igual forma, Scar puso este tweet, el cual dice: el ídolo de unos es el agresor de otros, y vemos una conversión ahí que dice, parece ser que es Scar, que dice: ¿ves? Y ahora, ¿en qué quedamos? Jaja. Y supuestamente Anthrax, me imagino, dice: pues en nada, como siempre, ya estoy convencido de que nunca vas a cambiar eso. ¿Qué me queda? Yo aguantar que te quedes callada hasta que me canse, y tú que me ponga agresivo hasta que respetes mi espacio o hasta que te canses. ¡Wow! Muy fuerte, ¿no? Pero bueno, claro, hay que tener el contexto de esta conversación. No podemos decir: uy, sí, es que Anthrax es un mal chalala por esta conversación que posiblemente podría ser falsificada, que posiblemente sea falsa o que quizás esté sacada de contexto. Puede ser que sea real, pero vaya, tenemos que entender el contexto completo, ¿ok? Esa es la actualización un poquito de este tema. Ahora, ya pasando a este siguiente tema, el cual es sobre Jukilop, Juan de Dios y Kimberly, y es que resulta ser que se les está acusando ahora de una, entre comillas, prueba más de que mintieron con todo lo de la infidelidad y todo eso. A ver, eso desde el primer momento les quiero dejar claro. Yo desde que pasó todo eso vi que claramente todo esto era real, que era la contradicción, que era lo que se veía que era falso, lo de DJ Pantoja. Y bueno, es que en cuestión se está diciendo que realmente todo lo que pasó fue falso por esto. ¿Por qué? Porque Kimberly subió este video a su cuenta de Instagram, la cual es un anuncio publicitario de Bank Energy. Pero bueno, el caso es que se está diciendo que este video realmente fue grabado ya hace meses, precisamente en el momento en el que fue todo esto de la separación, de que estaban peleados, enojados y no se hablaban. A ver, para empezar, vemos que el fondo es de su casa de Ciudad de México, por lo cual sabemos que en ese tiempo no estaban en Ciudad de México, estaban en Cancún. Segundo, tan fácil como esto, el outfit de Kimberly Loaiza se me hizo conocido, se me hizo familiar, y fue así, ya que un video el cual se titula "No seas celoso", reaccionando a sus bailes o algo así, y vemos que es precisamente de hace 6 meses, y vemos que justamente fue un video antes de que Kimberly sacara su video de Tenía que hablar, en donde hablaba de Kenia, ¿o se recuerdan? Y vaya, este video en concreto salió el día 10 de abril, para ser precisos, y según yo, el registro que hay cuando pasó y salió los videos filtrados de Juan de Dios Pantoja, esto fue el 17 de abril. ¿Por qué? Porque yo tengo un video de eso y esa es la fecha del momento en el que pasó eso específicamente. Así que se subió días antes de esto
de que pasara lo de los videos filtrados de Juan de Dios Pantoja, para ser preciso 7 días antes, sin mencionar que posiblemente el video haya sido grabado con 3 semanas antes de que se subiera, porque ya sabemos que toma tiempo en edición y todo eso. Así que no, de prueba esto nada, las fechas son contradictorias y les vuelvo a decir, los outfits son iguales. Kimberly tiene el mismo outfit, Juan de Dios Pantoja igual tiene el mismo outfit, pero con una sudadera diferente, pero vemos que tiene la camiseta negra, así que pues bueno, whatever, ¿no? Ahora ya pasando a este siguiente y último tema, el cual es sobre igual Huki Lop y esta ocasión de Annie Glam. Y recordemos lo que estuvo pasando hace un par de días atrás, de cómo se estaba criticando a Annie Glam y a Kenia Oz porque decían que le habían copiado a Kimberly y a James Charles por la posición en la que estaba en cuestión Kenia y Annie Glam, muy parecida a cómo estaba James Charles y Kenia y Kimberly Loaiza. El caso es que Annie Glam empezó a responder a ese tipo de comentarios que por ejemplo dice: atención, ya nadie puede maquillarse porque James inventó el maquillaje, no se hagan linduras, la mayoría ni veía James Charles hasta que grabó con Kim. Y Annie Glam responde: jaja, ya sé, dijeron que eran la copia y la copia salieron más icónicas que las originales, felicidades, los amo tanto. Y Annie Glam pone como que un comentario de tras en toda la boquita, tras, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, también empezó a responder a este tipo de comentarios que dice: pues la copia resultó mejor que la original. Y después pone este comentario horas después, por cierto, que dice: nadie es mejor que nadie, amor, como queriendo calmar las aguas, ¿no? Pero sin embargo, en su video que subió apenas, precisamente el mismo donde está con Kenia Oz, le da corazón a este tipo de comentarios que dice: James Charles se quedó como pendejo al ver esto, ni a la Kimberly le pudo hacerle un buen maquillaje, aplausos a Annie. O sea, a ver, vemos que ahí está el corazón a este comentario, ¿no? Porque claramente le agradó que dijese este comentario que James Charles es un pendejo y que a Kimberly no le pudo hacer bien un maquillaje. No sé si realmente este comentario de hate va tanto para James Charles como para Kimberly, como diciendo James Charles no es bueno maquillando y Kimberly Loaiza de que ni con cualquier cosa puede quedar bien, y a eso le dan corazón. Vaya, interesante, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esto, viejos chismosos? Saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos chismes. Espera, hay un minuto, pequeño ladronzuelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like, también comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video y que le pueda interesar. Compártaselo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún youtuber o de otro youtuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese youtuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También, y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales, que tengo 2 en cuestión. Instagram, soy un chismoso, no estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma en Twitter, ahí he estado más activo, @chismeyoutubero, ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, ya no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós.